Jorge, sin saberlo, ayer se enteró que es uno de los culpables de que este evento se realice, EDD, ya que la primera edición, que fue en 2018, un año antes, aprox, este señor de aquí nos invitó a Antonio y a mí, que no nos conocíamos, a una charla de cosas extraterrestres y demás que había en Zafra. Y me dijo, te tienes que llevar a un profesor de la Politécnica que no conoces. Digo, venga, nos vamos, nos fuimos y nos vinimos para atrás. Ya yo había hablado con Dani y con Raúl que un día nos teníamos que reunir las comunidades de profesionales de la tecnología con las empresas tecnológicas, pero nos faltaba la última pata, las patas de los Fab Labs. Y en ese viaje se gestó la tercera pata que nos faltaba. Y al poco tiempo nos pusimos a trabajar. Empresas, comunidades tecnológicas, Fab Labs, liderado siempre por Sol, pero han estado los compañeros de Almendralejo, de Mérida, de todos los makers de toda Extremadura desde el principio con nosotros. Jorge se enteró anoche, se alegró mucho, porque es la primera vez que está en EDD y la primera vez que se sube aquí. Y creo que esta charla es el mejor cierre para una edición de EDD muy especial para nosotros, que espero que os haya molado. Piratas de 1984 nos va a dar a retrotraer un poco al pasado. Los que vivíamos ya en 1984 a lo mejor conocemos lo que es un Spectrum 128K, como el que yo sigo teniendo en casa, o cuando había que esperar 45 minutos para cargar un juego, ayer lo estuvimos hablando, Santi. O sabemos que era un disquete de 3,5 para transportar archivos. Hay muchos y muchas que no los habéis vivido y yo creo que alguien nos venga a contar cosas por las que hemos pasado, muchos los que provenimos de otras generaciones, va a venir muy bien para reflexionar sobre todo lo que ha avanzado la tecnología en estos 40 años. Jorge, ¿lo tenemos? Sí. Desde Zafra, Jorge Osuna. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Vale, vamos a hablar de un mundo en 8 bits. Los 8 bits eran muy pocos, pero se hacían cosas maravillosas. La principal motivación para hacer esto para mí, la principal de todas, ha sido el decir, ¿cuánta gente ha estudiado ingeniería, ha estudiado matemáticas, ha empezado en un mundo en el cual su primer contacto con la tecnología fue este, ¿no? Y entonces, pues, vamos a ver. Bueno, aquí tenéis, digamos, mis redes. Tampoco lo uso mucho. En Instagram tengo a 3 personas y 2 no publican. El único es Pablo. Así que me he enterado de todo su viaje por Galicia este verano, porque es lo único que he leído, ¿no? Entonces, luego yo he pensado, digo, ¿os gustaría que pusiéramos un poco de música? Si esto funciona, claro. Esta cosa nunca se sabe. De esta manera. ¿Tuviste un experto? ¿Esta era la música? No sé por qué está saliendo como 10 minutos después. Pero yo lo que quería era tener un poquito de buen rollito. Si está demasiado alta, me hacéis todos así, como si fuera el lenguaje de sordo, de baja volumen. ¿Vale? ¿Alto? Está bien. Bueno, vale. Es que así como que se motiva uno un poco mejor, ¿no? ¿Vale? Esta charla en realidad se hizo hace 10 años. Estamos recuperándola. Veo aquí a Carlos Cano diciendo, yo estuve. Se hizo, bueno, se hacía... Esta era el inicio de la charla que decía, hace 30 años de un Spectrum, hace 30 años, 30. Pues ya hace 40, ¿vale? Esta iba a ser la portada y entonces lo primero que voy a hacer es darle gracias a la organización, a Carlos, representada en Carlos y en Raúl, que son a los que he pillado para poder hacerle el apaño en la foto. Pero claro, cuando llegas aquí te encuentras con esta pedazo de comunidad, pues Gordillo, Carlos, Javier Martín estaba por ahí, todos los que estáis aquí, que son gente, me ha pasado como 10 veces. Yo te conozco de algunas charlas. Y nosotros que hemos vivido aquí en Cáceres unos años, reconocemos, y desde el punto de vista técnico y tecnológico también, que la comunidad tecnológica de Cáceres es de las mejores del mundo. Porque tenéis un buen rollo, tenéis unas cosas, y luego hay otra gente que no está mirando, pero está ahí. Mi amigo Pablo es un líder
Si alguna vez podéis parar en una gasolinera a hablar con él, os da muy buenos consejos. Aquí Gordillo sí medio tiempo. Gordillo que parece un poco salido del Goku, ¿no? ¿Vale? Estamos aquí en LDD y yo, antes incluso de empezar la charla, me apetece. ¿Por qué? Pues porque yo soy así. Yo tengo un problema que yo trabajo muy serio, pero todo el mundo piensa que soy muy friki, pero me pasa realmente. Entonces, ya que lo piensan, pues puedo hacer lo que quiera. ¿Vale? Entonces, yo quiero recordar, por ejemplo, aquí nacieron mis niñas, que ya han crecido ahí enfrente, en el hospital. Hazme una foto, se la tengo que mandar. Hemos crecido aquí, hemos tenido nuestra vida aquí. Esto sin mando se hace de... ¿Cómo éramos nosotros? A ver. Espérate, porque esto está yendo para atrás en vez de para adelante. Esto sin mando no. ¿Cómo era la sociedad? Los que sois más mayores. ¿Vosotros acordáis cómo eran los 80? Los 80 eran, desde el punto de vista del recuerdo y la nostalgia, todo el mundo dice, qué bonito los 80. Tú te vas a YouTube, tú pones canciones de los 80 y te lees los comentarios. Qué bonito. Qué bonito era todo. Había sus problemas, evidentemente. Tenemos ahí una democracia medio estrenada. En ciudades más grandes, pues había droga, tenemos lo del terrorismo, que ahora parece que se ha olvidado, pero nos marcaba el día a día. Pero, sin embargo, había una positividad que se reflejaba también en la música, en las películas. Cuando tú te vas a ver las películas de aquella época, que han pasado 40 años. Todo lo estoy enfocando en 84. Todo esto es 84. Son películas que incluso darían lugar para crear otro tipo de charla. ¿La reconocéis? ¿No reconocéis ese teléfono? Claro, porque tenéis menos de 50 años. Este es un tipo de película que el señor se va a acercar al teléfono y el teléfono es que es gigante, no es que está cerca en la cámara, es que es gigante. ¿Vale? Entonces ahí podríamos dar una charla de la conectividad. También tenemos a Terminator, que ya es un señor mayor, que es Schwarzenegger, vosotros no lo sabéis, Schwarzenegger, Rambo, eran como los tontacos, y son los más listos de todos los de aquella época, ¿vale? Los Gremlins, eso era una maravilla, hasta que los mojaba, entonces tú podías hacer ese diseño de experimento con los Gremlins que salían mal, ¿no? La investigación histórica, todo lo que estoy haciendo, todavía no hemos llegado al Spectrum, pero quiero que os metáis en la mentalidad que tenemos en nuestra cabeza. Nosotros fuimos gente, yo nací cuando se estaba llegando a la Luna, llegaron dos, a otros lo quedaron fuera en el taxi, dando vueltas a la Luna, y toda mi infancia coincidió con la carrera espacial después de la Luna. Uno de mis primeros recuerdos son las naves Viking llegando a Marte, 1973, 1974. Nosotros crecimos en un mundo en el que pasábamos de algo súper anticuado a, de pronto, llegaba la electrónica. Bueno, lo de la electrónica era electrónica gorda. Os explico. Y no os creáis ya muy moderna ahora con la ciberseguridad, pues mira, tengo aquí un libro que es Espionaje electrónico. 50 años tiene el libro. Y contraespionaje electrónico. Estos eran de mi padre, al que le rindo honor aquí. Todo se hacía con unas revistas que se editaban cada 6 meses, toda la tecnología, con unas resistencias gordísimas. Lo del SMD no había llegado. El SMD son las resistencias que son pequeñitas. Esto es en montaje superficial. Y entonces nosotros crecimos en el mundo, pues, que se desarrolló la lanzadera espacial, que fue evolucionando todo. También era un mundo que era un poco intolerante. Entonces, el gordo, el de las gafitas, el afeminado, se les machacaba. Yo era un poco rarito. Entonces, yo era un poco nerd, yo no hablé hasta los 4 años y de pronto hablaba como un abuelo. Y en clase, pues era el raro, decía, es que habla como lee los libros. Entonces, esas cosas, bueno, ahora la gente estaría en el psicólogo y tratándote, pero era lo que había, con lo cual te endurecías. Y también nuestra infancia es diferente, los niños íbamos por la calle y te caías, te hacías un agujero, ibas a tu casa, te echabas la micromina y volvías como un héroe del Vietnam, con toda la pierna roja y decías, mira qué bien voy, ¿no? Éramos muy diferentes. También memorizábamos.
Yo no sé, los más mayores, si yo digo con 100 cañones por banda, ¿qué decís vosotros? Un poco a todas, a ver. No era malo memorizar. Yo sé que ahora me está mirando Elena y no sé si es que no está de acuerdo o... Elena, que es una experta educativa de primer nivel, a mí me gustaba memorizar, pero claro, yo era el raro. Y la gente rara era la que encontró esa motivación en esto. Me recordó mucho a 2011, 2012, 2013, pues cuando conocí a Antonio, a Carlos, son súper líderes del movimiento Maker. Esa ilusión que tiene la gente en un laboratorio era la que había cuando llegó el Spectrum, que es el centro de la charla, ¿no? Había una música que era la música chachi, todas las canciones eran alegres. Todas las canciones, no sé si las tengo aquí, ¿es posible? Sí. Pues tú buscas música 1984 y tú vas a una discoteca y te la ponen. Ahora, yo cuando veo a una niña de 8 años bailando reggaetón en una pared, haciendo el TikTok, me da mucha pena, la verdad. Pero bueno, ese es el ecosistema en el que crecimos. Un mundo que era fácil, que los niños íbamos por la calle, que decías a tu madre, mamá, me voy a las 3, y decía a tu madre, vale. Y volvías a las 10 si no habías hecho una parada para curarte la herida. Y además, yo recuerdo incluso, mi familia tenía una piscina, muy conocida en Zafra, la piscina de los Pons, que estaba dentro de una fábrica la piscina. Y los niños pasábamos descalzos entre torneros y fresadores. Volvías a casa y hacías así, te quitabas la viruta metálica y decías, qué bien me lo he pasado. Ahora a tu niño te llaman de la guardería, tú con 35 años, y te dicen, enlásale un granito en una oreja y llamas a la UME. ¿Por qué? Vamos, por favor. El niño ha mirado la pared, tiene TDAH. Vamos a ver qué hacemos con él. Pues nosotros éramos muy burros, muy burros. Los anuncios, los más mayores, ¿os acordáis del Bolivic? No sé si lo tengo, como esto no sé si va a funcionar. No se oye el audio. No sé si lo habéis oído. Escribe fina. Cristal escribe normal. Cristal, dos escrituras a elegir. Los anuncios de la época eran pesados de narices, porque solo había una cadena. Luego estaba la 2, yo soy de Zafra, que siempre lo digo, y estoy aquí porque la feria de Zafra se ha atrasado una semana, porque no he venido todos los demás años, porque siempre la ponéis en la puñetera feria de Zafra. Y yo cogía también Guadalcanal en Portugal, en Córdoba, me parece. Pero claro, ese anuncio del bis naranja te lo ponían todos los días en una sola cadena. Y había más anuncios. O sea que... A ver. Bueno, ya está bien con el bis. Y este tiene como 60 años el anuncio. ¿Os acordáis los mayores? ¿Qué anunciaba? Los donuts. Iba el niño corriendo, corriendo, corriendo y de pronto decía, ahí va el donut. Volvía a su casa, cogía el donut y luego al final se le olvidaba la cartera. Decía, anda la cartera. Pues yo ahora diría esto, anda, el binario. Y vosotros diréis, ¿y por qué? Porque cuando con 12, 13 o 14 años tú te ponías con el Spectrum, tú tenías que aprender binario. Y ahora os explico por qué. Bueno, te lo digo, es para hacer los gráficos. Y al final pensabas en binario. Pasó una época, yo soy eso, de los dientes de la izquierda, en que el chico del medio, Esteban, amigo mío, se compró un Spectrum, un esto. Y dice, mira Jorge, mira, me he comprado aquí una cosa que no sé ni lo que es. Recuerdo incluso perfectamente, no sé si ha llegado porque iba a venir mi amigo José Ramón, no sé si ha llegado a llegar. Recuerdo perfectamente en una calle, encontrarme con él y con su hermana y decía, Jorge, ¿y eso del programador qué es? Se refería al ordenador, pero es que no teníamos ni nomenclatura, no le llamábamos a las cosas todavía. Pues este chico se compró un ordenador, que era un Spectrum, y empezamos a jugar. Empezar a jugar era 2 horas de preparación, luego jugaba, se te movía el cable, porque es que luego era muy cachondo, no tenía botón de encendido, tenía un cable, entonces tú andabas siempre tirando y poniendo, tirando y poniendo. Al final rompías el cable y ya está. También los niños de aquella época, sobre todo los que éramos un poco raritos, éramos el niño petardo de la tragaperra que está diciendo, dale al pulpo en el medio del ojo derecho. Así estábamos siempre, siempre ahí liados. Y un ordenador, esto era un ordenador del año 77, esto ya va apareciendo un ordenador.
Este lo tuvieron en mi instituto. Cuando llegué al instituto estaba allí el Apple IIe y la verdad es que era muy chulo. Con un fósforo ámbar que te dejaba ciego, eso también. Además que es que se veían en los cartuchos CRT, se veía el rayo que te moría. Este ya es un IBM PC, el primero, no sé, no me acuerdo cómo era, si era X1 o algo así. Es del que ya salió el PS2, este es del año 81. ¿Y este cuál era? ¿No lo reconocéis? Ese era el enemigo. En el mundo había dos, o sea, está el Madrid y está el Barcelona, pues estaba el Commodore 64 y el Spectrum. El Commodore 64 era el guay, el de los colores chulos, el caro. El Spectrum era el cutre y cariñosable. Era decir, ¿y qué cosita? Es que, lo tengo aquí, luego si queréis lo podéis tocar. Es que solo tocar las teclas y qué cosa más tonta, ¿no? Y qué raro era el bicho. Antes del Spectrum había un señor, un iluminado, sería como un Elon Musk, pero más tranquilo. Sería más bien como Steve Wozniak, el de Apple, un tío súper en realidad se llamaba Sir Clive Sinclair, le nombraron Sir del Imperio Británico. Ese tío era una bestia, tenía una cabeza y él empezó a pensar, dice, la gente vende un ordenador, ahora mismo no me acuerdo, a X miles de libras o de lo que sea. Dice, pues yo lo voy a hacer al 20% del precio. Lo voy a hacer súper barato, súper básico, pero esto se va a vender como rosquilla. Luego tiene una táctica súper chula, bueno, súper chula, vamos a ver. Él sacaba su ordenador a un precio y cuando los otros empezaban a decir voy a sacar un ordenador mejor, al que ya había sacado le bajaba el precio y compensaba las pérdidas con volumen. De hecho, se atascó, llegó un momento en que no pudo vender, pero el Spectrum fue una barbaridad. Este ZX81 es el antecesor, que es una birria, pero bueno. Y en ese momento, en 1982-83, pues en ese mundo en el que estábamos aquí, encontré yo ese ordenador, pues apareció esto que estamos diciendo, el Spectrum. A ver. Yo no sé por qué esto no suena lo que tiene que sonar. El Spectrum. ¿Y qué es el Spectrum? Necesito ayuda. Y ahora vais a ver, me tengo que disculpar con la gente de Worldline, porque yo llevo toda la tarde diciendo, no me toquéis esto, que llevo 3 meses construyéndolo. Un Spectrum era esto. Quiero un O muy grande, ¿eh? Que me ha costado. Un Spectrum que tenía, no sé cómo puedo alternar esto, ahora. A ver, un momentito, que enciendo aquí una pantallita. Vale. Si os fijáis, el Spectrum tiene unas teclas rarísimas. Es más, me gustaría traer, si me vas a poner eso, me voy a poner interesante. ¿Se me hace la foto? Tenía unas letras, bueno, esto ya se ha caído porque son desmontables, ¿eh? Está todo modular, lo puedo empaquetar y tal. Y entonces, ay, espérate, sigue compartiendo la presentación, quería enseñaros una cosita. A ver, voy a parar la presentación, no sé cómo se para esto, a ver si es así. Vale. Fijaos, ¿veis que sale, no sé si veis ahí, aquí sale de todo, menos lo que tiene que salir, ahora está. Sale una letra K. Es una cosa un poco rarísima, ¿no? Entonces, tú cuando escribías, tú te comprabas el Spectrum y decías, qué cantidad de letras, ¿no? Qué cosa más extraña. Y entonces, ¿cómo funcionaba esto? Clive Sinclair, música de adoración, dijo, lo tengo que hacer barato, pero barato. Y yo no le puedo meter esto un intérprete de código. Entonces, lo único que hace es convertir las señales eléctricas en unos tokens que ya llevan la orden completa. Entonces, si tú tenías aquí una tecla de esta y tú la apretabas, pues esto tenía que funcionar. Aquí salía la letra... Un momentito, espérate. No está enchufado.
Os explico. Cuando tú pulsas la Q, no te sale la Q, está en modo K, un código. Está esperando un código. Entonces, cuando tú pulsas la Q, te va a salir plot. Y después pone modo texto y ya puedes escribir. Cuando tú quieres hacer algo de aquí arriba, usas el Cap Shift, como un ordenador, el Shift. Cuando quieres hacer algo rojo, coges el Symbol Shift. Cuando quieres hacer algo verde, pulsas Casi y Symbol Shift y se cambia a otro modo. Y pulsas la tecla y tal. Y cuando quieres hacer el rojo, pues ya no me acuerdo. Creo que es uno con el otro y luego con el rojo. Parece estúpido, pero no podéis imaginar lo vicioso que es eso. A ver si hay suerte y si no, os lo imagináis. Mira, un 1. Eso es porque se me ha soltado un otro. Tenía que salir bueno, sale plot y después sale la... Pero es igual. En realidad, no me ha dado tiempo porque me he equivocado un direccionamiento en algo y entonces me he dado cuenta de que no iba a llegar y entonces lo he parado, ¿no? Pero básicamente, esto es un Spectrum. Un Spectrum es una cosa gloriosa. Es una cosa que te daba unas alegrías. Entonces me vengo ya para acá. Esto es la historia del Spectrum y os vais a flipar. Es que no os dais cuenta de la magnitud de lo pequeñito que era el Spectrum. Si queréis, luego os lo comparto. Pero lo que quiero, si no da tiempo a leer, lo leéis al final. Quiero decir, fijaos en el apartado del final. La última frase, lo último que dice. ¿Veis estas 3 hojas? Pues, a ver si llega. Bueno, en realidad lo puse por si lo queríais leer, porque la verdad es que es bastante curioso. Bueno, esto lo ha hecho un ChatGPT o algo de esto. Pero en la última frase te da la clave. Carlos, que es un señor joven, habla del Spectrum 128, pero hubo un antes, hubo una historia, ¿no? Fijaos ahí, por si no lo veis. Si no lo veis, os lo paso. 49.152 caracteres, ¿qué es? ¿Nadie sabe lo que son 49.152 caracteres? No sabéis binario tampoco, ¿no? Dime un número entre 0 y 1. Dime otro. ¿Ya sabes binario? Pues ya está, pues eso es así. Estos son 48K. 48.000 caracteres. 48.000 caracteres son un Word con 3 páginas. Este es el Spectrum de 48K. El Spectrum de 16 era así. Y el ZX81, el código era un K. Le cabía aquí. El ZX81 era... Y claro, tú dices, ¿cómo programaban todos esos juegos? ¿Cómo les cabía? Pues, ahora que se habla mucho de no sé qué generativa y tal, en los juegos... Este vino después con el mismo chip, este ya es el Astra, ya lo habréis conocido en el mundo. Se fabrican los juegos modularmente. Haces un ladrillo y lo repites 40.000 veces. Haces una cueva y la repites 3 veces, etcétera, ¿no? ¿Vale? Si tú ves los juegos de la época, eran, en fin, eran espesillos. A ver, se lleva fatal con vuestro HDMI mi ordenador, ¿eh? No sé si... Ah, que vosotros no lo estáis viendo. Vale, perdón. Entonces lo paso. Vale. Eso era así. ¿No veis los ladrillos azules? En memoria está guardado uno. Lo que manda es un vector y le está diciendo, oye, programa por ahí y haz lo que sea. Ese muñequito lila, o sea, tú veías esto y decías, este juego va a ser la hostia. Pues el muñeco, ese muñeco lila que está ahí arriba. Pero era encantador. Y tiene otro factor importante. ¿Quién hizo esta portada? ¿Lo sabéis alguno? ¿No suena? Antes de esta portada y de la anterior de Rocky, que la hizo también él mismo,
las portadas eran cutres de narices. O sea, era una cosa horrible, horrible. Este otro juego chulísimo, Underworld, son juegos muy de habilidad, que se juegan muy rápido. Este juego marcó un antes y un después, Sistema Filmation, la primera vez que intentaban hacer un falso 3D con una musiquita preciosa. Y luego tuvimos una parte muy importante de cantera española. Dynamic se hizo famoso porque además tenían la mansión Dynamic, que es como cuando ahora los youtubers se juntan para hacer equipos de tal. Dynamic era lo máximo en España. Además de Dynamic, el mejor era Ultimate. Y Ultimate tenía un audio que decía Play the Game. Era muy chulo. Y todos los muñequitos eran muy simpáticos y tal, ¿no? Este es el que hizo el cartel de antes, Azpiri. Hasta entonces los carteles eran totalmente amateurs. Hay libros, hay una historia para todo eso. Yo esto le podría dar, pero como no va a sonar, me preocupa. Bueno, esto me lo voy a saltar porque esto ya lo he contado y ya no se nos hace tarde. Esto es de hace 20 años. Esto ya lo he contado. Pum. El Basic. El Basic era lo más tonto. Tú enciendes el ordenador y ¡pum! Y ya está. Ya estaba ahí. Tú te ponías a escribir y eso funcionaba. Era muy, muy sencillo. ¿Cómo te informabas? Te informabas aquí. Te informabas en la microhobby. ¿Dónde está la microhobby? Aquí. Aquí te enseñaban cómo piratear, con toda la cara. Aquí te decían, mete este número en tal sitio y tienes vidas infinitas. Pues ya está. Las cintas te venían, pues, unos cassettes como este. No sé si lo veis, porque es pequeñita, no sé si las habéis conocido. Venía un cassette como este y entonces tú lo metías en una doble pletina y la pirateabas y ya está. O sea que era bastante divertido, ¿vale? ¿Cómo se guardaban los programas? Bueno, pues ¿cómo explicarlo? Necesito a Pablo. Se guardaban como sonido. El sonido se codificaba y la frecuencia del sonido era lo que te lo daba, ¿no? Entonces, tú guardabas el audio, empezaban a sonar unos pitiditos. Pi, pi. Si queréis, ahora lo ponemos al final. Mira, hay un paquete para ti. A ver qué crees tú que es eso. Todo pensado. Así. Entonces, esos pitiditos eran audio grabado en una cinta magnética que te la dejabas al lado de un altavoz y se desmagnetizaba y te quedabas sin nada. Abre eso. Esto. Pero usa el cúter, coño. Pero ábrelo con cuidado. Bueno, hemos querido hacer un poquito aquí algo visual. Entonces, el sonido también tenía un solo altavoz, un altavoz para todo. Y ese altavoz tenía que hacerlo todo. Entonces tú dices, ¿y cómo hago yo los ritmos y las cosas? ¿Cómo hago yo los ritmos y las cosas? Pues partes el sonido y el acompañamiento lo intercalas en un microespacio de tiempo. Es una especie de PWM, me parece, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es un ancho de pulso. Espérate, que te la llevo entera. Vale, agárralo que no se suelte. Ya, bueno. Déjalo que se caiga eso negro. Bueno, una cinta era algo parecido a esto. Y ahora necesitaría a Carlos aquí, yo creo que él me va a ayudar. Entonces, una cinta era una cosa magnética que por delante había una ventanita y en esa ventanita, espérate que estoy haciendo una foto que se vea. En esa ventanita se ponía delante de un artefacto que siempre fallaba y había que usar el tracking. Una cosa ahí, la puedes traer, una cosa que ya... Eso nada, eso. Ábrelo, con cuidado. Los mayores lo habéis reconocido, ¿no? Cuidado que se cae. Ah, que se ha soltado esto. Bueno, no pasa nada. Entonces... Espera que te doy el cúster, Carlos.
Entonces, todos sabíamos que a las grabadoras se les acababa la pila. Entonces, cuando tú llegabas al final del juego, que era secuencial, cuando tú querías jugar un juego y el juego estaba en la posición 40 del contador, tú rebobinabas la cinta al principio, ponías el contador a 0 y decías, ahora lo muevo en la grabadora hasta el número 50. Madre mía, que lo que os complicáis la vida. Ay, ya. Bueno, esto es. Y esto... A ver. Es que lo hemos embalado, si había que enviar a Amazon y nos hemos pasado. Esto en realidad era un bolígrafo, Era un bolígrafo Bic, que se le acaba de caer la punta. Y que como pasaba en aquella época, estaba mordido. Nada así. Todo que lo hemos embalado con pasión, ¿eh? Lo hemos embalado a muerte. Madre mía. Bueno, pintando esto todavía tengo llenas las manos de azul, ¿vale? Bueno, ¿qué pasaba con esto? Pues tú lo metías... Que le quiero dar la vuelta a la cinta. Vale, por la de pie. No, espérate, coge todo el boli, Ya está, y así nos hacemos la foto, venga. Al revés, animal, con el capuchón. El capuchón mordido. No, el capuchón se queda. Es que es joven, es que... No está el agujero en el sitio. A ver, échate un poco... A ver, Claro, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía la cosa? Uy, se ha abierto. Igual tenemos que mirar lo que hay dentro. ¿Cómo se hacía la cosa? En realidad no se hacía así. Espérate, vamos, en realidad se hacía así. Ponlo de abajo arriba. Así. Y entonces, los más mayores, ¿cómo hacía la mano? Y estabas así. Pero claro, a veces no funcionaba la grabadora. Y a veces, pongámoslo por abajo. Y a veces se te enrollaba la cinta. Que está la cinta aquí. Se te enrollaba la cinta y estaba la cinta por el suelo. Luego había una cosa que era el tracking, que era el cabezal de la grabadora, si se iba, tenías que apretar por un destornillador. Entonces, pues eso. Y ya está, bueno, quedemos esto ya la tontería aquí. Ya. Este es el juego de antes y luego ya llegamos a cómo programábamos esto. Era absurdamente simple. La memoria de pantalla empezaba en un sitio y si tú grababas en ese sitio, pintabas los gráficos. ¿Cómo pintabas los gráficos? Pues te hacías... Esto tiene 40 años, esto es lo que hacía yo. Te hacías un gráfico, esto es un R2D2, no sé si lo veis. Te hacías un gráfico en papel cuadriculado y tenías que saber binario. Y ahora, ¿cómo explico yo cómo se calculaba eso? Bueno, pues he pensado yo aquí una cosa. Me voy a bajar por ahí. Necesito que os juntéis con la gente que tenéis al lado. Que no haya sitio vacío ahí en el medio, vosotros. Todos que os juntéis, todos a vuestra derecha. Vamos a hacer una cosa. Aquí vais a salir aprendiendo binario. Mira, yo te voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 justo. Justo. Coge esto. 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 Y esto. Vale. Para que esto funcione, necesito llenar estos asientos. Necesito que alguien tenga el detalle de llenar estos asientos. Por lo menos las de mi empresa. Venís para acá, por lo menos vosotros. Vale, ocupadme... perdón, entonces me he equivocado con vosotros. Echaos todos para la derecha. Necesito cubrir este lado. Es muy sencillo. Ahora necesito... No, detrás. La primera fila no. Perdona. Es que... La primera fila no, la segunda. Vale. Fijaos cómo se pensaba
cosa para hacer un gráfico en binario. Necesito que los que estáis delante levantéis el número para que se vea detrás. Vale. Ponemos los dos lados. En las tarjetas pone, tengo un peso de 1, 2 elevado a 0, 1. Tengo un peso de 2, 2 elevado a 4, 8, 17, 22, 64, 128. Y los niños de aquella época, porque usábamos el Spectrum, decíamos 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768 y 65.536. ¿Por qué? 65.536 son los 48 de RAM más los 16 de ROM. Y ya ahí lo tenéis todo. Ahora que lo tenéis levantado, dejando la primera fila, ocupad esas dos. Fijaos, si un peso 1. Ahora, si yo te digo a ti, levanta el brazo, 1. Si él tiene un peso de 1, el número en binario me está dando un 1. Si tú levantas el brazo, bajas tú el tuyo, tú haces el 2. Si tú lo levantas, 1 y 2. Si bajáis los dos, si lo levantas tú, es el 4. Si tú lo levantas a la vez que ella, 4 y 1, 5. Y así. Entonces, si yo te digo a ti, levanta el brazo, y te digo a ti, levanta el brazo, tú eres Álvaro. Coño. No te había conocido. Si levantas tú también el brazo, a ver, pero levantarlo bien fuerte. A ver, perdón, vale. ¿Qué número están haciendo? A ver. 8 y 2, 10 y 1, 11. Más chulo todavía, que das el brazo levantado. Levántalo tú. Si ahora yo llego y digo, ¿y si sumo en binario? Porque son cosas que uno viene aquí y aprende. 1 y 0, 1. 1 y 1, baja el brazo. Pero tú quédalo aquí. 1 y 1, 0. Y me llevo a 1. Levántate el brazo. Si yo ahora echase la cuenta, que ya se me ha olvidado, me habría salido el número binario de la suma. Entonces, ya podéis bajarlo. O si queréis, bueno, me lo recoges tú. Y ya vamos terminando. Mirad qué sorpresa. Cuando tú... Vamos a llegar después a esa parte gráfica. Cuando tú descubres que puedes modificar la memoria, puedes escribir... Por eso está el binario. Voy a acelerar. Pum, pum, pum. La pantalla del Spectrum, que era muy tonta, y tiene una configuración muy extraña, de unas casillas gordas y dentro estaban esos bits. Y, por lo que sea, en 1983, en noviembre, creo que se estrenó El Retorno del Jedi, estaban allí los AT-ST. Y decía, voy a hacer un AT-ST. Claro, ¿qué tengo? Tengo que poner en la pantalla 000, 32 y 16, 48 y 8, 56. Y 4, 60. Y 2, 62. Solo tengo que escribir en la pantalla eso. Y cuando yo lo escribo, bueno, se haría así, que ya es tarde y no quiero dar más la brasa, y ya tengo mi AT-ST ahí. Y ya está. Es que no tiene más... El año que viene, si queréis, hacemos el... No es fácil, ¿no? Es que no sabíais binario, acaba de coger ¿Vale? Bueno, luego el tema de los colores. Había una cosa que es la attribute class. Todo el que haya visto un juego de Spectrum, pues sabe que los juegos de Spectrum eran rarunos. ¿Vale? Y lo que estoy contando aquí, y voy a abreviar mucho. Bueno, esto es como se grababa, son los pitiditos. Básicamente, yo cogía un juego profesional, le leía la memoria, porque no estaba protegida de ninguna manera, y le cambiaba los textos. Y lo volvía a grabar. Y entonces, donde aquí decía, te mataré, yo leía la memoria, y en algún sitio yo encontraba esto. Todo lo demás no se entiende por qué, porque es código máquina, es código suyo. Y cuando yo encuentro ese texto, pues lo cambio con una orden, me voy a la dirección de programa y digo, ahí te la clavo. Pum. Y entonces
y poníamos barbaridades. Entonces tú lo repartías y decíamos cosas que... ¿Ves? Y te aparecían en los juegos, pues te voy a dar de bofetadas que para qué. ¿Vale? Pues ya está. Así es como acababa hace 10 años. Y nada, simplemente yo quiero hacer agradecimiento, bueno, Olga, que está por aquí, que me ha dado el último toque y que se ha esmerado tanto en cerrar el bolígrafo que por poco lo tenemos que devolver a correo. Y luego ha habido bastantes personas que al final han dicho, Jorge, que no te va a dar tiempo. Esto lleva como 3 meses de preparación. Tengo que decir, o sea, yo creo que, como he dicho, la comunidad tecnológica aquí es preciosa y además todos los que he nombrado, pues también está Elena y todos los de Coconet y tal, y mucha gente simpática que hay por aquí. Esto no lo hay en muchos sitios. Y la atención que han tenido con nosotros todo el día, los del catering, extraordinario, que, bueno, pues eso. Y ya simplemente para terminar, para que veáis cómo ha ido la cosa. Ha ido mal. Mi primera idea era hacer molde. Luego me acuerdo mucho de Antonio Gordillo. Digo, esto se lo digo, me dice, ¿cómo empezó la teceta? Y le pongo un SP32. Pues aquí está. No me ha funcionado, pero aquí está el SP32. ¿Sabes? Porque luego había el desafío tecnológico de hacer que esto funcionara. Hemos llegado a un 1. Si el año que viene lo traigo, espero llegar al 2. ¿Vale? Pero fijaos todo lo que lleva aquí. O sea, están todos los botones puestos, todas las pegatinas, toda la goma. Mirad cómo queda así y tal. Y entonces, bueno, pues esto ya es lo que hay. Esto ya es lo último que tenemos. Me ha faltado la música, no sé qué ha pasado. Esto otro día, vengo el día antes. ¿Podemos cantar? Podemos cantar. Ya está, tú termina ahí. ¡Aplausacono! A ver.